habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión, como el que se corta los pies y bebe su daño. Así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios, como arquero que a todos hiere. Es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta guía sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su enemigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Le presentamos A través de la Biblia. Bien, llegamos ahora al capítulo 26 de Proverbios y encontramos aquí una nueva sección. Para decir verdad, es una sección completa que trata con el necio. Ya hemos tenido varios versículos acerca del necio. La Biblia tiene mucho que decir acerca del necio. Y de lo que se habla aquí no es de un hombre que tiene problemas mentales. No está hablando a la persona que es simple o que tiene algunas aberraciones mentales y quizás necesita ser internado en alguna institución médica. El necio que se menciona aquí puede ser una persona que es brillante e inteligente. Quizá pueda ser una persona que hasta tiene el título de doctor en filosofía. Ahora David había dicho: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa clase de persona, aun cuando sea una persona muy inteligente, es una clase de persona que está fuera de lugar y es un ateo. La Escritura dice, y la palabra hebrea para esto quiere decir demente, la Escritura dice que esa persona es una persona demente. Hay algunas personas que en el día de hoy son mentalmente brillantes, pero también son ateos. Ahora Dios dice que eso es locura. Y aquí vamos a ver que se nos habla del necio en varios versículos. Comencemos pues con el versículo 1 de este capítulo 26 de Proverbios. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Una de las cosas que destaca al necio es que a él no le preocupa sacrificar su honor. No tiene ninguna clase de preocupación. Ahora el versículo 2 continúa: como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que la predicción que se hace acerca de ciertas cosas que van a suceder no siempre tienen ese resultado. De paso, debemos mencionar que esto es algo para ese grupo de personas que se autodenominan profetas en la actualidad y que se encuentran en nuestro medio. Ellos nos están diciendo lo que ocurrirá en los próximos años. Quizá tengan razón, no lo sabemos, pero no recibieron eso de la palabra de Dios. Ahora el versículo 3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Este es un buen proverbio, ¿no le parece? El látigo para el caballo, el cabestro para el asno. Uno tiene que ponerle el cabestro al pequeño asno. Bien, el necio responderá únicamente a la verdadera disciplina. Luego tenemos los versículos que eran los favoritos de un ateo que gustaba señalar lo que parecía contradicción en la Biblia.
Aquí tenemos una de ellas. Notemos lo que dicen los versículos 4 y 5 de este capítulo 26 de Proverbios. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿No le parece que eso es una contradicción? No, amigo oyente, eso no es una contradicción. Esto nos señala dos formas de conducta cuando habla un necio. Permítanos decir, amigo oyente, que recibimos cartas de diferentes personas y algunas de estas cartas las tenemos que poner en esta clasificación. Algunas de ellas reciben respuestas, otras no. No es porque no se puedan responder, sino porque nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Usted tiene que decidir. Si usted decide contestarlas, entonces les da oportunidad para que lo ataquen. Quizás sea usted también como esa persona. Uno termina siendo clasificado de la misma manera. Ahora hay veces cuando uno contesta las cartas que recibe y lo hace siguiendo lo que dice la primera parte del versículo 5. Leamos: responde al necio como merece su necedad. Porque el resultado es lo que dice la segunda parte de ese versículo. Leamos: para que no se estime sabio en su propia opinión. A veces nos escriben personas que tienen ideas equivocadas en cuanto a nosotros y uno trata de corregirlos y comete un error. ¿Por qué? El versículo 4 de este capítulo 26 da la respuesta. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Así es que tenemos dos líneas de conducta que podemos seguir y uno puede determinar si debería seguirlas o no. Ahora, ¿está usted dispuesto a poner las cosas tal cual son y ser clasificado de esa manera? Sigamos leyendo ahora el versículo 6 de este capítulo 26 de Proverbios. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Usted está cometiendo un grave error si envía un mensaje por mano de una persona equivocada. Ahora el versículo 7 dice: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Debemos mencionar aquí que hay ciertas interpretaciones de parábolas que se nos dan en el día de hoy que en realidad nos dan ganas de decir esto sobre esas interpretaciones. Así es el proverbio en la boca del necio. Es mejor que no hagamos eso. Siguiendo adelante, veamos lo que dice el versículo 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Lo único que hace es darle a esta gente oportunidad de atacarlo en otra manera. Seguidamente el versículo 9 dice: espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Uno da una parábola a algunas personas y es como estar levantando algo y darse cuenta que uno tomó una rosa, pero hay espinas en ella. Este es un capítulo tremendo, ¿no le parece? Luego el versículo 10 nos dice: como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Usted puede estar seguro de una cosa, que este es el resultado final. Dios tomará este asunto en sus manos y Él hará lo que se debe hacer. Luego encontramos algo que es impresionante. Leamos el versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No nos podemos imaginar algo peor que eso. Es repelente y nos revuelve el estómago el pensar nada más en esto. Usted debe recordar que este es el punto de vista que Pedro nos presenta en cuanto al hipócrita. Él dice que el perro vuelve a su vómito y que el cerdo regresa al lodo, al barro de donde ha salido. ¿Sabe usted que hubo un marranito que salió de su posilga y se fue con el hijo pródigo, pero siendo que era un cerdo, tuvo que regresar a la posilga? Solo los hijos regresan al hogar. Y eventualmente los hipócritas son revelados en la iglesia del día de hoy y hay muchos de ellos. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Cierto hombre dijo en una ocasión que él quería dar sus razones por las cuales no iba a la iglesia, y dijo: la iglesia está llena de hipócritas. Y el pastor le contestó: bueno, ninguno sabe eso mejor que nosotros, pero eso no es razón por la cual usted no debería estar allí. Usted no puede esconderse detrás de un hipócrita. Usted debería estar allí para revelar lo que es genuino. Eso es lo que importa. Lo importante de notar aquí es el hecho de la seguridad del creyente. Pero también se dice que existe la inseguridad del que se hace pasar o parece ser creyente. De la inseguridad de ellos es de lo que se está hablando aquí. Bueno, vamos a seguir adelante y leemos ahora el versículo 12 de este capítulo 26 de Proverbios, donde dice:
¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hay algo peor que eso, un maníaco egotista, alguien que tiene una alta opinión de sí mismo. Siguiendo adelante ahora, pasemos al versículo 20 y leemos: Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Lo que en el día de hoy mantiene todo el rencor y la amargura en ciertos grupos es el hecho de que hay unos pocos en ese lugar. Pero son aquellos que siguen agregando cosas al fuego. Y si no hubiera personas como esas, entonces el fuego se apagaría, cesaría la contienda, como dice aquí el versículo. Luego el versículo 21 de este capítulo 26 de Proverbios nos dice: El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Hay ciertas personas que en el momento en que entran a una iglesia, o se unen a ella, o llegan a ese lugar, solo lo hacen para causar problemas y contiendas. Uno puede encontrar personas así en la obra del Señor en la actualidad. Esa gente parece atizar el fuego siempre y nunca están en realidad interesadas en la palabra de Dios, aunque aparentemente pretenden estarlo. Y esto ya ha sido mencionado anteriormente aquí. Luego el versículo 22 dice: Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Quizá a uno le gusta escuchar un poco de chismografía. Y nos gusta escuchar eso, pero hay veces que es difícil digerir. Y finalmente lo hace enfermar a uno. Y si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, usted no va a querer escuchar esa clase de cosas. Y aún así hay muchas personas a las cuales les gusta escuchar eso. Ahora, en los versículos 23 al 28 de este capítulo 26 de Proverbios, leemos: Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Esta es probablemente una de las secciones más largas y con el lenguaje más fuerte utilizado contra la hipocresía. Se refiere a la hipocresía entre el pueblo de Dios y aquellos que en el día de hoy han hecho una profesión de fe. Después de todo, el hipócrita en la iglesia y el hipócrita entre el pueblo de Dios no debe molestar a aquellos que están dentro o afuera, por el hecho de que, después de todo, ellos no falsifican los billetes pequeños. Esta gente solo falsifica aquello que tiene mucho valor en el presente. Nadie que nosotros sepamos se pone a falsificar monedas de 1 centavo. Estas son pues las cosas que deben ser notadas, reconocidas, y allí se nos presenta esta advertencia. Es contra persona de 2 caras, digamos. Aquellos que le dicen a uno una cosa cuando están frente a frente, y que luego salen y dicen algo diferente a espaldas de uno. Por lo general es algo negativo. Ellos lo halagan a uno sabiendo en sus propios corazones que lo están odiando en realidad. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Le aconsejamos a que se prepare convenientemente para nuestro próximo estudio, leyendo el contenido del capítulo 27 y familiarizándose con lo que allí se expone. Al despedirnos, oramos porque el contenido de este estudio llene su vida de la sabiduría divina que su alma necesita. You're listening to Heavenly Things from my new album, Peace of Mind. You can support this work by downloading the music on iTunes, Amazon, and Google Play. I keep my mind stayed on. I keep my mind stayed on. I keep my mind stayed on. I keep my mind on heavenly things. I dwell on these things, sweet heavenly things. I dwell on these things, sweet heavenly things. I dwell on these things, sweet heavenly things. I dwell on these things. Yeah, in the morning as the sun comes
of my skin feels the light. My heart is beating to the rhythm of the music of new life. Eating the scripture like it's food that's bread, it does take me high. Oh, the earthly matters do not matter. I'm moving towards spiritual delights. How Mashiach shines so bright. Sweet heavenly things, I dwell on these things. 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 There is so much that we don't see because of our earthly minds. I wonder what would happen if we pray for vision through spiritual eyes. Remove the blindness from my eyes so that I truly can see. Oh, the blessing that you have for me, if I obey you, will become reality. You will set your people free. Sweet heavenly things, I dwell on these things. 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 Our heavenly Father, hallowed be thy name. Thy kingdom will come on earth as in heaven. Sweet heavenly things, I dwell on these things. 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 I keep my mind stayed on. I keep my mind stayed on. I keep my mind stayed on. I keep my mind on heavenly things. I pray that you enjoyed this. You can get more music and motivation for your spiritual journey at setapartheart.com. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia.
Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver.
Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 26. No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada.
5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado. Los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano, porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes, y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán, y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra, que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo, y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos, al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso, y aunque coman, no se saciarán. Si a pesar de esto, todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos sin vida y los despreciaré. Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré su tierra, y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones, y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada 7º año que vivieron en ella. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizaré en la tierra de sus enemigos.
Vivirán en tanto temor que el sonido de una hoja llevada por el viento los hará huir. Correrán como si huyeran de una espada y caerán aun cuando nadie los persiga. Aunque nadie vaya tras de ustedes, tropezarán unos con otros como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerles frente a sus enemigos. Morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en la tierra de sus enemigos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces, por fin, su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso mientras quede desolada. Al fin el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos, destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos, me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí como evidencia de la relación entre él y los israelitas. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico 26 es el penúltimo capítulo de este importante libro del Pentateuco y del Antiguo Testamento. Aquí, Dios presenta las bendiciones para un pueblo obediente. También muestra las consecuencias de la desobediencia, no sin antes brindar oportunidades y advertencias para que el pueblo pueda reconocer sus faltas y encaminar su vida por la senda de la justicia que el Señor ha trazado por medio de su palabra. Israel, el pueblo que iba a ser una bendición para las demás naciones, debía ser un ejemplo de fidelidad y una demostración de que vale la pena obedecer a Dios sobre todas las cosas. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos de esperanza, a nuestro recorrido explicativo por la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras, donde analizaremos juntos el capítulo 26 del libro de Levítico. Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él
puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Nuestro capítulo para hoy inicia diciendo: no haréis ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para postraros ante ella. Aquí vemos la continuación de las órdenes del Señor para el pueblo de Israel. La orden es específica: no hagáis ídolos. Algunos han presentado la veneración a las imágenes como aprobadas por Dios por el hecho de que el santuario en el lugar santísimo tenía imágenes de querubines. De hecho, las cortinas de todo el lugar santo y el lugar santísimo estaban bordadas con imágenes de ángeles. Pero estas imágenes no eran para la adoración, eran representaciones de las cosas celestiales. En este caso, Levítico 26 hace una ampliación del segundo mandamiento. El Señor le dice: no hagas escultura, ni levantéis estatua, ni pondréis sobre vuestra tierra piedra pintada para postraros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y no tenemos imágenes de lo que represente a Dios. No podemos poner a Dios a nuestro nivel, y mucho menos, además de representarlo, adorarle a esa imagen. El Señor detesta la idolatría. Y en pleno siglo XXI, todavía la idolatría persiste en muchas iglesias cristianas. Iglesias que ponen imágenes y se postran ante ellas. Y no solamente representan a la deidad, sino que representan a seres humanos y se postran ante estos seres humanos representados en estas imágenes. Dios advierte que Israel sería un ejemplo de fidelidad y no se postraría a imágenes. Versículo número 2: guardad mis sábados y reverenciad mi santuario, yo soy el Señor. Aquí incluye los sábados semanales y también los sábados ceremoniales de las fiestas que ya hemos estado mencionando en capítulos anteriores. Sábado significa reposo, viene de Shabbat, de reposar, de cesar. Eso incluye el séptimo día de la semana y los sábados ceremoniales. Las ceremonias eran sombras de las cosas que habrían de venir, de las realidades eternas, que se cumplieron en Cristo y todavía siguen su cumplimiento en el santuario celestial. Pero el sábado semanal sigue siendo vigente porque fue instaurado en un mundo donde no había pecado. Y si era importante el sábado en ese tiempo, también lo es para nosotros en este tiempo, porque Dios no se equivoca. Versículo 3. Si seguís mis decretos, si guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os daré lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus cosechas, y el árbol del campo dará su fruto. La trilla se extenderá hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Dios da una promesa, pero como todas las promesas del Señor, hay condición, y la condición era la obediencia. Si el pueblo prestaba atención a las palabras del Señor, la tierra no dejaría de dar su fruto, no habría hambre, no habría crisis. El Señor había hecho una promesa y las promesas continúan a partir del versículo 6. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y nadie os quitará el sueño, estaréis tranquilos. Eso es lo que el Señor quería decir a Israel y nos lo dice también a nosotros el día de hoy. Si somos fieles, si le prestamos atención a su palabra, podremos descansar tranquilos, podemos confiar en Él, tendremos la seguridad de que Dios proveerá
para nosotros. También dice la parte final del versículo 6, quitaré las malas bestias de vuestra tierra, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a filo de espada ante vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada ante vosotros, porque yo me volveré a vosotros, os haré crecer, os multiplicaré, y mantendré mi pacto con vosotros. Ese pacto que viene desde el Edén, esas promesas edénicas, esa promesa que se le dio también a Noé después del diluvio, ese pacto que concertó el Señor con Abraham y con todo el pueblo de Israel, también lo concerta con nosotros, porque el pacto es una relación de compromiso y Dios es el primero en comprometerse con sus criaturas. No hará falta el pan, no hará falta el agua, las cosechas seguirán, las malas bestias no llegarán las plagas, el enemigo no nos molestará, seremos fuertes, poderosos y además prósperos. Dios quiere la prosperidad de sus criaturas y, por supuesto, esa prosperidad viene como una bendición que el Señor nos brinda si nos mantenemos en la obediencia. Ya el simple hecho de estar vivos, ya el simple hecho de tener su palabra, de estudiarla, de comprenderla, de vivirla, ya es una bendición. Todo lo demás, toda posesión material que nosotros podemos adquirir y cada victoria que podemos obtener, la obtenemos por la gracia del Señor, porque Él se place en prosperarnos, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Así como un padre quiere lo mejor para sus hijos, así Dios quiere también el bienestar para todas sus criaturas. Dice el versículo número 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y sacaréis fuera las cosechas añejas para guardar las nuevas. Pondré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de Egipto para que no seáis más esclavos. Rompí las correas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza erguida. Dios liberó a Israel con mano poderosa, con brazo fuerte. ¿Cómo no los iba a sustentar? Dios nos ha liberado a través de Cristo de las cadenas y de la esclavitud del pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aunque nosotros, todos los seres humanos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, a través de Cristo podemos acercarnos al Padre con libertad. Eso es la gracia. Podemos acercarnos al Padre por la justicia y por los méritos de Cristo, y Él nos santifica. La obediencia es fruto del amor. Ahora nosotros somos libres del pecado a través de la victoria que Cristo obtuvo en nuestro lugar. Y si el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud y Dios lo sustentó, el Señor nos ha liberado por medio de Cristo del pecado y Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios nunca abandona a sus hijos. Esta primera sección del capítulo 26 de Levítico, que termina con el versículo 13, entonces nos presenta esas bendiciones adicionales y esas promesas que el Señor ratifica constantemente en nosotros. Pero, como el ser humano a veces y casi siempre es inclinado hacia el mal, el Señor advierte con respecto a la desobediencia, porque la desobediencia trae consecuencias, pero Él brinda oportunidades. Dice el versículo 14, pero si no oís ni cumplís todos mis mandamientos, si rechazáis mis decretos y despreciáis mis normas, si no cumplís mis mandamientos e invalidáis mi pacto, enviaré sobre vosotros terror.
Si no le prestamos oído nosotros, hoy, si no le prestamos oído a las instrucciones del Señor y nos volvemos rebeldes y echamos por tierra el pacto, el compromiso, esa relación que Dios anhela tener con sus criaturas, si no le prestamos atención a su palabra, entonces dice que la consecuencia será el terror, la extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten la vida. Sembraréis en vano la semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Entonces habla de un fracaso. Todo empieza a salir mal. Nada sale bien. Todo empieza a derrumbarse cuando no le prestamos oído a las palabras del Señor para vivir en una relación de pacto. Versículo 17. Me volveré contra vosotros y seréis abatidos por vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga. Andaremos de aquí para allá sin rumbo, desorientados por haber despreciado las instrucciones del Señor. Los versículos 18, 21, 23, 24 y 27, 28 nos presentan 4 oportunidades que Dios da. En medio de nuestra desobediencia, Dios nos hace un llamado a volver al camino. En su misericordia, en su amor, Él nos permite reconocer nuestra condición como hijos pródigos, hijos derrochadores que se fueron de la casa del Padre, y regresar en nuestra condición actual y reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado y que las decisiones han sido erróneas. Dios brinda oportunidades. El versículo 18 dice: y si con todo esto no me oís, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Si a pesar de esa desobediencia nosotros despreciamos, viendo las consecuencias, despreciamos el llamado del Señor, entonces la situación seguirá empeorando. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Dios quiere salvarnos. Volveré vuestros cielos en hierro y vuestra tierra en bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su cosecha y los árboles de la tierra ya no darán su fruto. Y esto me hace recordar la profecía de Daniel capítulo 4, donde Dios hace constantemente un llamado a un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. A través de un sueño, Dios le muestra al rey un árbol frondoso que cubría prácticamente toda la tierra y los animales comían de él. Daba sombra y protección a los demás, pero este árbol fue cortado. Este árbol representaba al rey de Babilonia, que pasó 7 años como un animal comiendo hierba del campo, totalmente fuera de sí. Dios permitió esta adversidad para que este hombre reflexionara, y después de 7 años el hombre vuelve en sí y reconoce la grandeza del Señor. A veces nuestro Padre Celestial permite las adversidades para nuestro propio bienestar, para que le reconozcamos, para que tomemos en cuenta que Él es el único que puede sustentar nuestra vida. Dios va a hacer todo lo posible por salvarnos. Por eso el capítulo 26 lo deja en claro. Versículo 21. Y si seguís en vuestra rebeldía contra mí y no queréis oírme, añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Nada se nos da. Y no es porque Dios quiera que suframos, es porque eso que estamos haciendo nos está alejando más y más de Él. No está permitiendo que el Espíritu Santo obre nuestra vida, porque la circunstancia que estamos viviendo, las decisiones que estamos tomando, no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Versículo 22. Enviaré también sobre vosotros fieras salvajes
que arrebaten a vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos quedarán desiertos. Y si con todo esto, dice el versículo 23, no os volvéis a mí, sino que andáis contra mí, yo también procederé contra vosotros y os heriré 7 veces más. Se repite por tercera vez la expresión: si no cambias, sufrirás, te irá mal, pero tienes la oportunidad de volver. Y si a pesar de eso no regresas, te seguirá yendo mal. Y así se repite por 3 veces hasta este momento. Versículo 25. Traeré contra vosotros espada vengadora que vengará vuestra violación del pacto. Os refugiaréis en vuestras ciudades, pero yo enviaré pestes contra vosotros y seréis entregados en manos de los enemigos. Y eso fue precisamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Se desviaron, fueron desobedientes, no prestaron atención a los llamados que Dios hizo a través de sus profetas, y Dios enviaba profetas en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, levantaba jueces que los liberaban y ellos volvían otra vez y se postraban ante las imágenes y hacían conforme a las costumbres de las naciones alrededor, a tal punto incluso que pidieron rey, y entonces esos reyes, al principio algunos de ellos comenzaban un buen reinado buscando a Dios, pero después se desviaban del camino y hacían que el pueblo pecara, y la consecuencia fue que Israel fue deportado a Babilonia y la ciudad fue destruida, y el hambre era tan terrible que se comían unos a otros, las madres se comían a sus hijos, incluso comían animales inmundos, hasta estiércol de animal se vendía para poder alimentarse. La situación de Israel a lo largo de la historia, por no prestar atención a este mensaje de Levítico 26 y de todo el texto bíblico que hasta ese entonces había sido revelado, fue lo que trajo las consecuencias que ellos estaban experimentando con terribles dolores. Hoy este mensaje también es para nosotros y el Señor nos advierte. Versículo 26. Cuando os corte el sustento de pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os volverá vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con esto no me oís, sino que os oponéis a mí, procederé contra vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y vuestras hijas. Lo más triste es que esto se cumplió, pero Dios no quería eso para el pueblo de Israel, como tampoco quiere eso para nosotros. Destruiré vuestros lugares altos, talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y os aborreceré. Mis queridos amigos y hermanos, si Dios ha odiado la idolatría y la plasmó en su palabra, todavía Él tiene el mismo pensamiento. No caigamos en el error de la veneración a las imágenes. No caigamos en el error de violar sus mandamientos y no prestarle atención a sus días santos, que son los sábados semanales. Prestémosle atención a su mensaje, que es beneficioso para nosotros. Si en algún momento nos hemos descuidado, hemos reconocido que hemos hecho mal y el Señor nos ha perdonado y nos ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Convertiré vuestras ciudades en desiertos, asolaré vuestros santuarios y no me deleitaré en el aroma de vuestras ofrendas. De nada vale creer, de nada vale ofrecer algo al Señor si no lo hacemos con verdadero corazón y verdadero arrepentimiento y con el deseo de que sea Él el que transforme nuestra vida. Dice el versículo 32, asolaré también la tierra y se espantarán vuestros enemigos que vengan a vivir en ella, y a vosotros os esparciré entre las naciones, desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra quedará asolada y desiertas vuestras ciudades. Esto sucedió cuando Israel se dividió al norte y al sur. Una parte de Israel fue deportada a Siria, y después de varios años, la tribu de Judá, los judíos, fueron deportados a Babilonia. Versículo 35, todo el tiempo que dure la desolación descansará por los sábados que no reposó cuando habitasteis en ella. O sea que Dios va a cumplir su palabra siempre.
Su día santo es santo siempre y debe ser santificado. Y si nosotros no le prestamos atención, Él igualmente cumplirá. Por eso es que en el milenio, en esos 1000 años que vamos a estar en el reino de los cielos, la tierra reposará por todas aquellas generaciones que no le prestó atención a su día santo. Versículo 36, y los que queden de vosotros les infundiré tal cobardía en el país enemigo que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán unos a otros como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga, y no podré resistir ante vuestros enemigos. Versículo 38, pereceréis ante las naciones y el país enemigo os consumirá. Los que queden de vosotros serán consumidos en el país enemigo por su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Entonces dice el versículo 40, confesarán su iniquidad y la de sus padres por su traición y oposición contra mí. Por eso yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Dios va a hacer todo lo que esté en su disposición y en su voluntad para rescatarnos del mal, para que podamos reconocer nuestra condición. Versículo 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Dios siempre se acuerda, solo que utiliza esa expresión para decir que nunca ha invalidado el pacto y que eso no ha quedado en el olvido y que eso todavía está vigente. Dios hizo un pacto y su pacto es un pacto eterno. Hizo unas promesas y sus promesas son condicionales. Dios ha destinado un plan de salvación y ese plan de salvación se va a consumar. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, no podemos perder el tiempo pensando en que todavía falta mucho para el regreso de nuestro Señor. Él ya está ultimando los detalles para su retorno y llevarnos a la patria celestial, porque Él es fiel a su promesa. Versículo 43, la tierra quedará abandonada en ausencia de ellos y disfrutará mis sábados y quedará desierta por culpa de ellos. Entre tanto sufrirán el castigo de sus iniquidades porque despreciaron mis normas y aborrecieron mis preceptos. Con todo, cuando estén en el país enemigo, no los desecharé ni los aborreceré hasta consumiros, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor. Antes me acordaré del pacto que concerté con sus padres, de ser su Dios cuando los saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos, órdenes y leyes que el Señor estableció ante él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. ¿Qué quiere decir la última parte de este capítulo 26? Que todavía hay oportunidad para nosotros. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras nosotros tengamos el deseo de renovar nuestra vida espiritual, el Señor nos perdonará. Cuando ya no tengamos el deseo, cuando ya no queramos nada, cuando nos deleitemos en nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo se apartará y dirá: el que esté sucio, sígase ensuciando, pero el que esté limpio, siga santificándose. Si tú has llegado hasta este momento, si has llegado al final de este video, es porque realmente te interesa renovar tu experiencia espiritual. Y el último versículo dice: estos son los decretos y ordenanzas que el Señor dio. Y si el Señor las da, es porque son importantes para nosotros. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo por el día de hoy, cuyo mensaje es claro: Dios imparte bendiciones, pero la desobediencia también trae sus consecuencias, y el Señor nos brinda oportunidad. Y aunque nos hayamos equivocado y estemos sufriendo esas consecuencias por nuestra desobediencia, mientras hay vida,
hay esperanza para nosotros. Y Él no se olvida de ese pacto eterno que concertó desde el mismo momento en que el pecado entró a la tierra. Después del diluvio, el Señor confirmó un pacto y con Abraham ratificó ese pacto y con nosotros, a través de Cristo, mantiene el pacto eterno. Por eso Apocalipsis 14 presenta a 3 ángeles volando por en medio del cielo y el primero dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese mensaje, según lo que dice el mismo capítulo 14 de Apocalipsis, es el Evangelio eterno. Y el capítulo 26 de Levítico forma parte de ese Evangelio. Bendiciones y advertencias, oportunidades después de que nosotros hemos manifestado públicamente desobediencia. El Señor en su misericordia todavía nos brinda una oportunidad. Creo y estoy seguro que el momento es propicio para unirnos en oración y agradecer a Dios por las bendiciones impartidas y por la oportunidad que nos ofrece el día de hoy. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por cada oportunidad que nos brindas, por cada bendición que nos impartes. Bendice, Señor, a cada uno de los que se da cita para estudiar tu palabra. Quieren aprender de ti, quieren renovar su vida, porque saben que hay muchas cosas en nuestro corazón que debemos cambiar y tenemos que prepararnos para ir a la patria celestial. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro estudio. Muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios. Los leo cada día. De repente no los puedo mencionar a todos o todos esos mensajes, porque en realidad son bastantes, con varias interrogantes que voy a tomar tiempo para responder cada una de ellas y también expresando lo que ustedes han manifestado en cada estudio. Mañana llegaremos al final de este capítulo e iniciaremos el libro de Números. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana para culminar el libro de Levítico. Capítulo 26. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo.
Cuando yo os quebrante el sustento del pan, os serán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, que también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Out of the water, I fill up my lungs, and I say to the Father, what have I done to deserve all this loving? I can't understand, but I know that He hears me, 'cause I get this answer. Hear Him, though the voice may be soft and low. Hear Him and you'll know. Hear Him, strive with all your heart and soul. Hear Him. Out of the darkness and into the light, this weight on my shoulders begins to take flight. I can feel my hope growing. Yes, I feel it inside.